Ayer por la mañana, Trump dijo que toda una civilización moriría por la noche y ya más en la noche anunció un cese al fuego con Irán por 2 semanas, ¿no? Después de 40 días de conflicto. Esto es Brinkmanship en tiempo real o teoría del juego y es lo que describíamos en el episodio pasado. Así es que bienvenidos al episodio 10. Padre, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue estos días? ¿Estuviste viajando? Muy bien, muy bien. Un poco adolorido. Me llevé a la familia a esquiar y la verdad es que la pasamos muy bien. Uno no se escapa de una que otra caída, pero la verdad es que bastante, bastante padre y también pues llevar a los niños a que aprendan este deporte que la verdad es que se disfruta bastante. ¿Tú qué hiciste? ¿Cómo la pasaste? También igual tuvimos la fortuna de viajar a Utah, un estado que les recomiendo mucho visitar si no lo han hecho. Hay mucho que hacer, tanto en verano como en invierno. Ahorita nos tocó ir un poco en primavera y este no fue el mejor año para ir a esquiar. No había mucha nieve, ¿no? Es el invierno más caliente registrado en los últimos 150 años Wow. en esa región y creo que tanto Utah como Colorado lo sufrieron mucho, pero aún así encontramos la forma de disfrutarlo y fuimos buscando la nieve en algún otro lado, en alguna montaña alta y lo disfrutamos mucho también, la pasamos muy bien y me tocó hacerla de maestro y pagué el precio porque también me lastimé y tuve ahí alguna que otra caída, pero vale la pena ver cómo nuestros hijos pues van aprendiendo cosas nuevas y van logrando nuevos hitos. La pasamos muy Sí. padre, afortunadamente, compadre. Y aparte de un buen deporte también es que es mucho contacto con la naturaleza y te desconectas bastante y pues acá de vuelta a la chamba al mundo real, ya que andamos, ¿no? Y bueno, antes de entrar a fondo, para quienes nos han escuchado en episodios pasados, hemos estado hablando del estrecho de Hormuz, que estaba cerrado, que fue toda esta herramienta de negociación o de guerra que usó Irán. Y pues ayer por la noche se anunció que pues, se va supuestamente a abrir parcialmente. Pero lo que pasó esta semana también fue diferente y lo vamos a comentar aquí. La guerra cruzó al mundo tech de forma concreta y bien documentada, algo que no había sucedido antes, ¿no? La semana pasada hablábamos de que el conflicto iba a terminar antes del 30 de junio, creo que nos vimos conservadores, aún y cuando no ha terminado concretamente, pero pareciera que ya las señales son hacia que están empujando a cerrarlo y, y probablemente los dos lados van a hacer concesiones para evitar seguir sufriendo de las consecuencias económicas. Y dentro del deal que se formula ayer está el reabrir el estrecho. Creo que Irán está poniendo varias condiciones ahí un poco Ujú, extremas, incluyendo el cobrar un fee de $2 millones. No sé si esté confirmado esto, ¿no? Pero por cada barco que ujú. pase. Y lo que dicen es que eso se va a usar para reconstruir lo que se dañó Supuestamente. hasta ahora en el conflicto, ¿no? Supuestamente. Probablemente después de todo esto, Irán salga mejor posicionado como una figura relevante en el Medio Oriente de lo que era hasta ahora o lo que era antes, ¿no? Pero lo que está pasando es efectivamente el game theory, el juego de las amenazas de cierta manera, y pareciera como que pues cada quien está compitiendo para ver quién hace la amenaza más fuerte y incluso hay una guerra mediática muy buena por ahí Ujú. de lado de Irán que les recomiendo ver, en donde usan figuras del ego para tentar o para provocar a Trump y básicamente lo tratan de ridiculizar. Entonces hay creo que varias cosas nuevas en esta guerra que están sucediendo, las estrategias de propaganda y de mediáticas y de redes sociales, cada quien está tomando cosas pues muy diferentes a lo que hasta ahora se había visto. Un poco surreal, ¿no? O sea, yo vi algunos de los tweets o memes que salieron y algunos supuestamente reales de las embajadas de Irán burlándose un poco de Trump sobre el deadline que les puso, ¿no? Como si no me responden para antes de las 8 p.m. Eastern Time, los voy a desaparecer, ¿no? Y las embajadas ponían de que Eastern Time, eso es un poco temprano, ¿por qué no lo hacemos mejor Pacific Time? Y se empezaron a burlar y yo creo que sí, como dices tú, mucho como para pues darle donde más le pesa
aparentemente a Trump, que es pues su vanidad, su ego. Pero bueno, como bien dices, la teoría de juegos a todo lo que da, amenazando fuertemente al oponente, pero sin cruzar el punto de no retorno, ¿no? Qué bueno que fue así, ¿no? O sea, que pasó el taco. Porque si Totalmente. no, la amenaza, si se hubiera cumplido, creo que era algo extremadamente malo para todo el mundo. Así es. Y bueno, Irán, por su parte, llamó a 14 millones de voluntarios a rodear las plantas eléctricas, esto como para formar, entiendo yo, como escudos humanos. Pero bueno, antes del deadline, 90 minutos antes, pues Trump aceptó, digamos, el mercado respiró y el Standard Poor's pues ya borró una caída que traía del 1.2%, cerró en positivo, pero el día de hoy está abriendo pues mucho más fuerte. También los precios del petróleo cayeron inmediatamente como 6% después del anuncio, que esto es increíble, ¿no? Cómo los mercados sobre reaccionan a solo los tweets que hay sin realmente confirmar lo que está pasando. Y el día de hoy amanecimos con petróleo 16% abajo del máximo que estuvo ayer como a $110, ahora está como en $92 por barril, el Brent. Digo, no dejamos de pensar lo que ya hemos comentado en episodios anteriores, de que seguramente hay varias personas por ahí que están haciendo una buena cantidad de dinero con el conocimiento de los tweets y de la información que suelta Trump de vez en cuando, ¿no? Los que se enteraron un Sí, poquito antes, totalmente. seguramente los siguientes días va a salir algo por ahí. Creo que algo que está empezando a cobrar mucha relevancia es la figura de los data centers, y ya no solamente como esos edificios viejos y aburridos que se instalen en algún lugar del mundo con computadoras y servidores, sino como un elemento prioritario o importante, ya sea de palanca o de amenaza en una guerra, ¿no? Porque pues de ahí se apalancan muchos gobiernos ahora para la inteligencia, para su operación, para su día a día. Y entonces Irán creo que está agarrando eso como un punto en donde quieren generar leverage. Así es, y es ahí donde cruzó la línea de la guerra tradicional hacia una guerra también tecnológica, ¿no? Cómo los data centers adquieren esta relevancia. Pues la semana pasada se atacaron los data centers de Oracle en Dubai y de AWS en Bahrein. Y Hace unas esto, semanas, y el de AWS creo que fue hace unas semanas, pero bueno, pues Irán ya les declaró la guerra, ¿no? así es, yo creo que esa es la pregunta, ¿no? Si ahora que está el cese al fuego, si realmente esta amenaza desaparece o si ya se queda como una amenaza permanente. Yo creo realmente que se queda como esta amenaza permanente. Es un activo no solo tecnológico, sino estratégico para los países. Y pues aquí el punto es que para las empresas grandes, digamos, pues no hay tanto problema porque hay redundancias. O sea, los data centers de Oracle en Dubai, pues se movieron, digamos, o tienen una redundancia en Frankfurt, ¿cierto? Cierto, sí, están ahora creo que operando de otros lugares, ellos proactivamente, pero no siempre es así, ¿no? Tú como empresa estás hosteando tu información en algún data center, lo que debes de hacer es tener redundancia en múltiples regiones para evitar cualquier desastre, pero no todo el mundo puede hacer eso porque al final de cuentas eso termina siendo un poco más caro. Mientras más ubicaciones y más redundancia tienes, más seguridad, Ujú. claramente, pero te cuesta un poco caro. Entonces un banco internacional seguramente lo tiene y no habrá ningún problema a menos que haya una catástrofe mundial, pero muchas empresas medianas y chicas, un hospital, una fintech, una cadena Ujú. regional que no necesariamente tiene ni la sofisticación técnica ni la capacidad económica, pues no va a tener esa redundancia y sí le puede llegar a afectar mucho si no estaban preparados, ya sea el proveedor o la empresa misma. Entonces, en este caso, creo que Irán está entendiendo muy claramente esa vulnerabilidad en el mundo, ya ni siquiera voy a decir tecnológico, porque pues es operativo. Todos necesitamos de este tipo de servicios. Y ya no es tanto un tema de dónde tengo mi información o si se va a romper mi continuidad operativa, es la confianza, ¿no? ¿Quién Ujú. va a querer hoy hostear información en algunos de esos data centers por la amenaza que existe? ¿Y eso en qué se va a traducir? Pues quién sabe. No sé si van a subir los costos de los seguros o si definitivamente van a tener que sacar la información de esos data centers o Sí. si se van a tener sus propios mecanismos de defensa automáticos. Ya quién sabe a dónde vaya a llegar.
Pues la verdad es que demuestra que es una vulnerabilidad del sistema en este mundo tan interconectado, o sea, que ahora estos data centers pues son blancos de ataque y que yo creo que este evento en particular, el conflicto con Irán, sí va a disminuir el CAPEX que existía de empresas grandes en el Medio Oriente y pues, se van a relocalizar a lugares un poco menos al alcance, pues digamos que de estas amenazas. Ahorita que mencionabas también la construcción de redundancias, la verdad es que pues yo no lo, o sea, es otro tema importante a discutir porque pues requiere mucho más energía, ¿no? O sea, entonces se vuelve una pelea al final de cuentas por energía y por quién tiene los recursos energéticos para hacer que estas cosas funcionen. O sea, no se puede estar construyendo redundancias nomás porque sí, sino es un costo en no solo dinero, sino también en recursos energéticos que pues para mantener una redundancia a otro data center, pues la tienes que quitar a otra parte del sistema, ¿no? Entonces, pues muy interesante lo que está sucediendo y definitivamente yo creo que esta amenaza llegó para quedarse como un punto vulnerable en el sistema y en los activos estratégicos de los países. Creo que, y un tema que podríamos abordar posteriormente o en algún siguiente capítulo es el tema de energía, ¿no? Porque, como dices, si empiezan a incrementar las redundancias, empieza claramente y continúa el patrón de consumir más energía por consumir tokens. Entonces, en unos meses o en unos años vamos a estar consumiendo una cantidad muchísimo mayor a la que hoy consumimos. Entonces, habrá una sed muy alta por energía y los mecanismos para capturarla, para convertirla, almacenarla, distribuirla, creo que van a empezar a tener también pues, mucha relevancia y habrá que hacer muchas innovaciones en ese punto. Pero en la siguiente semana y en las siguientes 2 semanas, compadre, que esto evolucione, ¿tú qué patrón ves? ¿Ves que esto sí siga desescalando y que sigan las pláticas y negociaciones? ¿O ves que haya otra vez algún quiebre y entonces surjan nuevamente los ataques y las amenazas? No podemos dejar de considerar que ahí está Israel metido en medio y ellos, al parecer, pues son un poco más agresivos en su posición contra Irán, ¿no? No tan abiertos como ahorita pareciera que Estados Unidos está haciendo con las solicitudes que tiene Irán. ¿Tú qué ves en las siguientes semanas? Yo honestamente creo que este cese al fuego solamente es un respiro para los mercados porque están bastante ahogados, pero no veo una resolución concreta este mismo año en sí. O sea, no creo que se desescale como creeríamos o como quisiéramos. Yo creo que las tensiones van a seguir y por un tiempo largo, ¿no? Simplemente las tensiones probablemente van a estar cambiando de región. En el conflicto específicamente con Irán pues yo dudo que Estados Unidos quiera cumplir los 10 puntos. No sé si los traes tú a la mano, pero había ese el tema de los $2 millones por cada barco que pasara, el que les permitieran seguir enriqueciendo uranio, creo también estaba dentro de los puntos. O sea, yo dudo que Estados Unidos vaya a ceder en todo y que Irán quede completamente satisfecho. Entonces yo lo veo como algo temporal. Realmente seguiría siendo cauteloso tanto en los mercados como en mis predicciones de qué va a suceder geopolíticamente pues en este año y el siguiente, yo creo. Sí, de acuerdo. Creo que la amenaza de Irán sobre el estrecho de Hormuz es lo suficientemente fuerte como para causar la disrupción que está causando actualmente y, y es una palanca que están usando mucho a su favor. Y si son 10 puntos, de los cuales al menos la mitad, creo que Israel e incluso Estados Unidos no van a estar de acuerdo, pero por lo pronto dijeron que van a abrir las mesas de negociación. Si Irán se mantiene en su posición sobre estos 10 puntos. Creo que no va a terminar esto en algo positivo. Y lo único que haría, si es que se declara como terminado el conflicto, es que se va a empezar a efervecer un nuevo conflicto en menos de un Ujú. año. Entonces, esperemos que reine la sanidad para todos y que sí desescale y ojalá en algún momento en los próximos meses sea permanente. Ojalá que así sea. Y bueno, pues la guerra reveló que la infraestructura de inteligencia tiene pues este valor estratégico militar. Y esta semana
también quedó muy claro cuánto vale comercialmente. Parece que vale 852 mil millones de dólares. OpenAI cerró esta semana una ronda de 122 mil millones de dólares en capital comprometido a una evaluación de 852 mil millones de dólares post-money, la mayor ronda privada de la historia de la tecnología. Los inversionistas que participaron en esta ronda principalmente fueron Amazon con 50 mil millones de dólares, de los cuales 35 mil millones son contingentes a que la empresa haga IPO, o sea, que salga a bolsa, o AGI, que es inteligencia artificial general. No entiendo muy bien a qué se refieren con que lleguen a AGI o cómo lo van a medir, pero bueno, Nvidia por su parte invirtió 30 mil millones de dólares, SoftBank 30 mil millones de dólares y Microsoft participó, pero no reveló el monto. Por primera vez, OpenAI accede a inversionistas retail, como tú y como yo, vía canales bancarios. 3 billones de dólares, o sea, 3 mil millones de dólares a través del ETF de ARK, este fondo de inversión, y así le da acceso por primera vez a estas compañías de inteligencia artificial al inversionista de calle común y corriente, ¿no? O sea, los que tenemos ahorros, ETFs o nuestros mutual funds, pues podemos invertir ahora ya en inteligencia artificial a través de este ETF. Y un poco de los números sobre OpenAI al día de hoy. OpenAI reporta que genera ventas de al menos 2 mil millones de dólares al mes, lo que nos da 24 mil millones de dólares al año. Y esto es un crecimiento de 8 veces en 12 meses y siguen creciendo con 900 millones de usuarios que actualmente usan ChatGPT. Y es la ronda de financiación más grande hasta ahora, ¿no? Digo, ahí viene SpaceX, que creo que va a salir a bolsa, pero si no si llegara a levantar una 2 ronda antes de trillones. eso, Ujú, ya estaría probablemente mucho más arriba de esto. Y de acuerdo, no sé cuál es el parámetro que se pueda usar para medir que llegaron a Artificial General Intelligence. De cierta forma, ujú, muchos ya están diciendo en la industria que ya estamos en AGI, ¿no? Entonces, ujú, creo que vamos a llegar y vamos a estar ahí por mucho tiempo antes de que nos demos cuenta, ¿no? Pero si comparamos lo que estás diciendo sobre OpenAI con Anthropic, Anthropic, la última ronda de fundraising que hicieron fue una ronda en la que se evaluó a 380 mil millones de dólares y eso fue en febrero, hace apenas 2 meses. En ese entonces no se habían publicado, creo que todavía los números de ventas anuales, su revenue run rate. Lo que se hace nada más para medir ese número es calculas cuánto vendes hoy y predices en los siguientes 12 meses cuánto vas a vender de forma anualizada. Entonces, si hoy, este mes, vendí 1.000 millones de dólares, entonces mi revenue run rate son 12.000 millones de dólares. OpenAI tiene un revenue run rate actualmente de 24.000 millones de dólares, es decir, venden 2.000 millones de dólares al mes. Y Anthropic ayer publicó que su revenue run rate actualizado para este año es de 30.000 millones de dólares. ujú. Entonces, de cierta manera, tú ves esos números y dices, oye, Anthropic está vendiendo prácticamente lo mismo o más que OpenAI, o está prediciendo que así va a ser, pero vale más o menos la mitad. O sea, vale casi 400.000 millones, mientras que OpenAI vale casi 900.000 millones de dólares. Entonces, hay una disparidad ahí muy, muy interesante. Se da esto también en una semana en la que se publica que Anthropic va a dejar de, de dar acceso libre a OpenClaw y más bien va a empezar a cobrar de forma adicional para su uso, ¿no? Hay una especie de revolución ahí en las redes y OpenAI está haciendo lo contrario. Recordemos, hace unos episodios mencionamos que contrató al creador de OpenClaw y ahora estará integrando OpenClaw de forma directa a sus modelos. Entonces se materializa y sigue creciendo esta guerra de los LLMs. Hay una especie de race to the bottom o race to the top. Quién sabe cómo se vaya a materializar. También se está empezando a discutir por ahí en redes sobre Ujú. un potencial rug pull race, ¿no? ¿Qué significa esto? Que OpenAI, Anthropic y SpaceX quieren salir a bolsa lo más rápido posible, a ver quién lo logra antes, para poder capturar la mayor cantidad de fondos y entonces, pues, jalar el tapete debajo de los nuevos socios, porque lo que se prevé es que después haya una burbuja que explote y muchos queden Que parados, pues, de mala compiten forma.
compiten por el mismo dólar, ¿no? A final de cuentas, o sea, si sale primero SpaceX, pues le va a robar o canibaliza a otros inversionistas que están invirtiendo en mismo sector y que son del mismo perfil, ¿no? Por el tamaño de los tickets y etapas de estas empresas. Sí, es correcto. Y el análisis que se va a empezar a hacer, yo creo que sobre invertir o no en algunas de esas empresas, ya no va a ser tanto en si es una empresa, digamos, innovativa, claramente todas estas son, o que va a crecer o no va a crecer, sino más bien quién o cuáles se van a convertir en servicios fundamentales para la operación del mundo, ¿no? En utilities, como lo hemos platicado antes. Y de cierta manera, eso es lo que quieren lograr estas empresas. Quieren convertirse en un servicio más que tú contrates cada vez que abres una oficina, un edificio, una casa, que tú, pues así como contratas la electricidad, contratas o pagas tu servicio mensual de tokens o de Internet en el caso de SpaceX y de muchos otros servicios que próximamente seguramente van a estar presentando al mercado. Y no sé cuál de estas tres esté mejor posicionada para lograrlo, pero creo que esa es la competencia. Yo no sé si tú tuvieras ahorita el mandato a invertir $1 millón, ¿cuál escogerías de estas tres o cuatro empresas? Voy a poner en la mesa ahorita. Vamos a decir Ujú. OpenAI, tienes Anthropic, tienes a Nvidia, que ya es pública, tienes a SpaceX, que próximamente va a salir a bolsa. Si tú tienes $1 millón y, y quieres generar obviamente el mayor retorno en los Yo, siguientes 10 a 20 años, pensándolo a largo plazo, ¿en cuál de estas cuatro estarías poniendo ese $1 millón? muy buena precisión en el marco de tiempo, ¿no? Mi respuesta rápida es decirte en Anthropic. Yo invertiría ese $1 millón en Anthropic. Creo que tiene en el corto plazo el la mayor posibilidad o potencial de generar mucho retorno, dados los últimos números que ha reportado la empresa, a una evaluación de $380 mil millones, pero vendiendo ya $30 mil millones al año. Esto representa como referencia para quien nos escucha, en febrero de 2026 habían reportado $14 mil millones de venta, digamos, y en 2 meses crecieron más del 100%. Estos crecimientos son exorbitantes. También los tiene de cierta manera OpenAI, pero OpenAI ya de cierta manera se quedó atrás con $24 mil millones. Lo que tiene OpenAI es una distribución muy grande y creo que lo mencionábamos en otro episodio, pues la mayoría de la gente que conoce inteligencia artificial usa ChatGPT y es menos la gente que usa Anthropic o Claude. Pero esto está cambiando, yo creo que rápidamente con herramientas como Claude Code, Cowork y OpenClaw, que obviamente se ve un poco afectado con esto que mencionaste, ¿no? Pero yo sin duda se los pondría en el corto plazo a Anthropic, ¿no? Bueno, Y OpenAI tuvo el first mover advantage, ¿no? Y, totalmente. se Ujú, convirtió en un poquito el Kleenex de las interfaces con los humanos de ujú. inteligencia artificial. Y todos los demás empezaron a construir a partir de eso. Entonces, eso Y creo que fue lo más importante para OpenAI, además de que han hecho claramente muy buenos modelos, pero ahorita que vemos Anthropic empezar a surgir como una amenaza muy real hacia OpenAI, creo que se está empezando a materializar tanto las campañas que hicieron en el Super Bowl, donde, pues, digamos, aparecieron en la mente de muchas personas que antes no los conocían, pero también por otro lado, y aun y cuando pareciera que fuera algo negativo, el surgimiento de OpenClaw creo que un factor muy importante para que Anthropic esté despuntando como lo está haciendo, porque ujú. pues, OpenClaw consume muchos de los tokens que se necesitan para operar a través de Cloud, a través de Anthropic. Ujú. Entonces, eso creo que ha dado también un empujón muy fuerte. Y como ya hemos dicho en episodios anteriores, no son humanos consumiendo inteligencia artificial, son agentes autónomos, son modelos, son robots autónomos digitales que están día y noche usando AI, en este caso la mayoría creo que de Cloud, y por eso creo que están empezando a hacer estas proyecciones. Seguramente tienen Ahora, varias cosas bajo la manga que en unos días o semanas van a empezar a publicar. sí, sí, totalmente. Ahora, yo te di mi respuesta financiera de dónde invertir por el potencial que creo todavía tiene como un rango, un margen de crecimiento alto esta empresa a esta evaluación.
Cuando tenemos ya empresas que valen 1 trillón o 2 trillones de dólares, pues Anthropic la verdad es que ahorita parece una ganga, ¿no? Pero mi respuesta más como usuario también sería, realmente yo que uso Claude y también uso ChatGPT, puedo ver la gran diferencia que existe entre los modelos. Y yo creo que esta respuesta en usuarios y en ventas crecientes es simplemente evidencia de que Anthropic al parecer tiene un mejor producto. Entonces, yo la verdad es que sí creo, te digo, en el corto plazo va a ser muy redituable. En el largo plazo, que también me hiciste esa pregunta, yo creo que ahí es muy temprano como para decidir quién va a ganar la carrera. Están otros que no mencionaste, que son Google, o que está, por ejemplo, Meta, que compró Manus AI, que es otro modelo. Están los modelos chinos, hay mucho open source. Entonces yo creo que a 10 años la verdad es que no sabemos quién va a ganar, pero si ahorita tuviera que meter $1 millón en una empresa de inteligencia artificial, lo haría en Anthropic. Y pues Pues es ese es mi que punto, ¿no? en estos, sí, lo ves a 10 años, pero en estos 2 años, 3 años, la narrativa sobre estas empresas ha cambiado muchísimo, ¿no? O sea, primero era Ujú. ChatGPT solamente, OpenAI. De repente por ahí empezó a surgir Gemini como una alternativa muy buena y además de que pues muchos tenemos mucha información en Google. Y si le agregas a eso la capacidad tan buena que tiene para generar pues imágenes y videos, entonces empezó también a cobrar una relevancia viral que muchos empezamos a usar. Luego llega Claude y Anthropic y los que nos gusta ser un poquito más técnicos, aunque no lo seamos del todo, empezamos a sentir como si tuviéramos una arma secreta, ¿no? Como si nos pusiéramos el traje de Iron Man. Y lo Ujú. que antes nunca podíamos hacer o pues nos hubiera tomado mucho tiempo, ahora lo podemos a lo mejor prototipar en segundos o minutos. Y como dices, hacia adelante no sabemos qué vaya a pasar. Lo que conocemos hoy, al menos, eh, digamos, de forma también un poco superficial, porque es lo que sabemos por la información que hay pública, es quiénes son los líderes de esas empresas, ¿no? Y qué han hecho en el pasado y dado eso, qué pueden hacer en el futuro. Tú tienes a un Sam Altman en OpenAI, tienes a Darío Amodei Que en vienen de donde Anthropic, mismo, ¿eh? vienen de donde mismo. O sea, Darío viene de sí, de OpenAI OpenAI, originalmente, o ¿no? sea, sí, y también en episodios anteriores comentamos sobre el fundador de OpenClaw, que ahora se fue a OpenAI, pero OpenAI cuando empezó como un proyecto, pues, sin fines de lucro, es como empezó, con puros investigadores, y fue ahí cuando Elon Musk le apostó muchísimo a OpenAI y se trajeron al mejor talento de todo el mundo para poder competir con las grandes empresas, y lo lograron, y se trajeron a no recuerdo bien el nombre de este, Ilia, Iliam. algo, que ahora ajá, Ilia, y trajeron a Darío Amodei. Y de hecho les recomiendo mucho un artículo que leí esta semana, salió del New Yorker, que se llama Sam Altman puede controlar nuestro futuro, ¿podemos confiar en él? Es un artículo bastante interesante, una investigación muy buena sobre, pues narra cuando a Sam Altman lo sacan de OpenAI porque hay mucha grilla o hay mucho, pues hay gente que no estaba de acuerdo con cómo estaba llevando la compañía, y se habla mucho de que pues algunos dicen es un sociópata que pues, le gusta mentir o exagerar mucho. Y pero este episodio, cuando sale Sam Altman de la compañía, el board se vio un poco como en apuros de regresarlo a los 5 días porque hubo mucha gente que amenazó en salirse de la empresa. ¿Y a qué voy con esto? Son empresas tan grandes con un poder que estamos viendo que es pues bastante fuerte, que primero atrajeron a talento muy importante, pero luego ante en empresas tan grandes, pues empieza a generarse política, ideología interna, y hay quienes pues terminaron saliéndose para crear sus propios proyectos. Y fue el caso de Darío Amodei. A Darío Amodei se sale porque no estaba de acuerdo con las políticas de Sam Altman y monta Anthropic y crea Claude, ¿no? Entonces, yo envisiono, digamos, un futuro multiplataforma. Yo no creo que vaya a existir un solo modelo que rija al mundo, y por el bien de la humanidad, creo yo. O sea, realmente, así como hoy en día existe Microsoft y Apple, y bueno, y está Linux para correr todos los servidores como open source, yo veo un futuro en el que pues, tendremos OpenAI, tendremos Claude, tendremos Manus, tendremos Kimi, tendremos muchos
modelos que sirven para diferentes cosas. También, por ejemplo, empresas como Google tienen productos muy buenos como Notebook LM, ¿no? Que son interfaces con el usuario que son muy útiles. Entonces, si bien se está comoditizando estos LLMs, al final va a haber varios porque algunos LLMs son mejores para unas cosas que otros, ¿no? Y aunque se alimenten de lo mismo, están entrenados diferentes. Es el caso de Rock, Ojalá, ¿no? Siempre lo dice mucho Elon Musk, como Rock no es tan woke como es Anthropic o OpenAI, ¿no? ojalá sí sea así el futuro, o sea, que hayan múltiples agentes, pero yo no veo difícil obviarlo porque recuerda, porque regrésate 25 años atrás, ¿no? Cuando estábamos empezando a usar el Internet y habían múltiples buscadores, ¿no? Tenías Yahoo, tenías Lycos, tenías Google, tenías, no sé, habían 5 o 10 y tú escogías uno u otro dependiendo Ujú. del tipo de información que querías encontrar y a veces encontrabas en unas cosas y en otras otras. Pero lo que terminó pasando ahí es que Google terminó dominando prácticamente todos los buscadores, ¿no? Y hoy es el único y prácticamente dominante en el mundo. Ojalá no se repita esa historia con los LLMs. Y deja tú eso, a lo mejor el consumo de esta herramienta vaya a cambiar también en sí, ¿no? Hoy Ujú. entramos a una interfaz visual, escribimos unas palabras y esperamos una respuesta de esto. A lo mejor la interfaz va a ser muy diferente en el futuro. Podría ser visual, podría ser, podría ser automática con el cerebro. Podrían haber muchas otras maneras en las cuales consumimos los tokens que necesitamos para para nuestra aumentación de inteligencia. Y todavía hay mucho por verse, ¿no? Creo que hace un par de semanas Apple anunció que podía usar que Siri va a usar cualquier modelo Sí. como su motor de inteligencia y pues Apple controla toda la distribución. Entonces creo yo que todavía hay mucho que por verse, mucho tiene que ver con la interfaz con el usuario que acabas de decir y al final de cuentas yo sí creo que habrá multiplataforma en este juego por controlar la infraestructura de inteligencia global, que es a lo que le apuesta OpenAI aparentemente. Y esta semana también pues salió el manual de cómo debería operar una empresa cuando esa infraestructura reemplaza a los gerentes. Y esto viene de Jack Dorsey, el creador de Block, que en episodios pasados mencionamos, despidió a 4,000 personas. Siguen los despidos masivos en las empresas tech. Esta semana Oracle anunció una cantidad masiva de despidos y reducción de su headcount, por un lado. Por otro lado, vemos que Block publica la justificación por la cual ellos hicieron sus Ujú, despidos masivos hace unas semanas, ¿no? Y hemos ujú, platicado en episodios anteriores sobre el AI washing y este tema de usar a inteligencia artificial como la excusa para reducir tu headcount. Por ahí Andreessen Horowitz creo que también ha mencionado que esta es la razón principal por la que muchas empresas han estado reduciendo su headcount, porque sobrecontrataron en COVID y ahora necesitan una razón válida para reducir ujú. su headcount. Pero, pero Jack Dorsey creo que explica o también a lo mejor racionaliza o fundamenta muy bien las razones por las cuales hicieron su reducción, ¿no? No tan así, creo que al menos hasta ahora lo hace Oracle enviando un correo muy temprano Sí, hombre. y despidiendo a 30,000 personas o no sé cuántos de un plumazo o de un cent. Así es, a las 6 de la mañana, el 31 de marzo, les llegó un correo a 20,000 o 30,000 empleados diciéndoles, hoy es tu último día de trabajo, sin una llamada, sin explicación. Nada más como te van a llegar unos papeles de DocuSign que tienes que firmar si quieres tu finiquito. El mercado premió a Oracle con una subida entre 4 y 6% en el valor de las acciones ese mismo día. Y esto pasó igual con Block, si bien recuerdas, ¿no? Cuando Jack Dorsey hizo estos despidos de 4,000 personas. Y parece ser que pues es un incentivo entonces para cualquier empresa el ponerle que estos despidos son por inteligencia artificial porque el mercado te está premiando. Todavía está por verse si todas estas cosas van a ser, pues no es AI washing, como tú bien dices, sino que son mejoras en productividad reales. Y creo que ese es un poco lo que intenta hacer Jack Dorsey de Block en este post, ¿no? Tratar de explicar cuál es su nuevo modelo de management. ¿Leíste el artículo bien y nos puedes comentar un poco?
¿A qué se refiere con este nuevo modelo? Le llama el World Model y le pone diferentes capas y demás. Mm, Ahorita entramos al detalle, pero de forma resumida, lo que él visualiza es lo siguiente. Hoy en día tenemos una jerarquía organizacional heredada desde hace cientos o miles de años, ¿no? Viene mm, desde, pues, prácticamente diferentes versiones de ejércitos históricos que han ido evolucionando con el tiempo hasta que llegan a consultores y empresas como McKinsey haciendo recomendaciones de jerarquías. Y lo que él dice es, oye, pues si yo tengo gerentes cuyo único trabajo es pasar información de un lado a ujú. otro, pasa muchos meses aprendiendo quiénes son los clientes, qué productos se venden mejor, qué es lo que está bloqueando, y un día se va y se va ese conocimiento porque por más que pueda escribir un manual, eso es muy difícil de mantener y de darle continuidad. Ellos lo que dicen en este caso es que mejor van a construir un mapa, pero en software, o sea, en datos. Ujú, Y si ese ujú, mapa existe ya en el sistema, entonces ya no necesitas esa capa de gerentes, ¿no? Que antes ujú. era básicamente el mecanismo o el canal que almacenaba y distribuía información de un lado a otro. Y en el artículo menciona, pues, que esto no es algo nuevo, ¿no? O sea, el tema de la administración de gente, el management de gente, pues está bien documentado desde los romanos. O sea, cuando tenían campañas de guerra, pues había 5 o 6 personas en cada casa de campaña y a ese le correspondía tener a un jefe y luego había los jefes de las aldeas y luego los tenientes, que eran los que tenían pues a diferentes campos a su cargo, pero hay una limitante que él argumenta que es, pues, una persona no puede administrar, digamos, eficientemente a más de 5 o 6 personas. Y la inteligencia Eran 8, artificial, de cierta manera, 8 personas, pues, al final de cuentas, grupito. eh, sí, puede ser, yo creo que tiene razón, y lo que tal vez está obviando Jack Dorsey es que él lo está explicando muy desde su perspectiva en blog, en donde tiene muchísimas fuentes de información, tanto de clientes como de proveedores, a través de Cash App, a través de Stripe, en donde tiene mucha data y mucha inteligencia que realmente pues puede utilizar. No sé si sea el caso para la mayoría de las empresas que no tienen estas fuentes de información. Entonces, él lo que está diciendo es, yo antes tenía mucho middle manager, mucho gerente, mucho MBA con un Slack, que lo único que hacía era pasar información de arriba para abajo. Y ahora la inteligencia artificial puede eliminar eso. Entonces, mi cuestionamiento solamente sería si esto es muy específico para algunas empresas de tecnología o si va a ser un modelo, este World Model, para toda empresa en el mundo. Yo creo que no. O sea, yo creo que por un momento al menos, no todas las empresas están digitalizadas para empezar, ¿no? O sea, Sí, entonces, pero yo creo muy que es una específico. desventaja. O sea, Ujú, yo creo que es una desventaja no estar digitalizado. Sí, él lo dice, ellos son remote first, entonces en ujú, general trabajan de forma remota. Pero imagínate la cantidad de información y de conocimiento que se pierde por no digitalizar o por no claro. documentar una conversación en, digamos, formal e informal, ¿no? Tú Ujú, estás en una reunión, en una sala física o virtual, teniendo una plática con un colega, teniendo una junta con un proveedor, con un cliente, y toda la conversación se está usando neuronas, está usando energía y desperdiciadas, está ¿eh? siendo desperdiciada en el mundo. Antes dependíamos de lo que uno u otro becario por ahí podía anotar en un papel y eventualmente mandar como un resumen. Hoy Ujú. eso pues, se puede capturar y absorber a través de muchas herramientas y toda esa información es súper, súper valiosa. Y yo creo que lo que están ellos haciendo es aprovechar todo eso, ¿no? Y no nada más estamos hablando de juntas, sino también de transacciones. Sí, es que no digo que no, todo lo que estás diciendo es cierto, simplemente del dicho al hecho, o sea, hay mucho trecho, no, cómo no hemos logrado al día de hoy con internet y con la digitalización que existe y móvil, poder digitalizar a todas las empresas del mundo. Entonces, decir que vamos a poder hacerlo o transmitir este conocimiento que bien dices se queda desperdiciado porque se queda en la cabeza de las personas y pasarlo a un warehouse de datos, pues la verdad es que está complicado. O sea, yo sí creo que los que tengan la ventaja de data propietaria, pues van a ganar o van a ser mucho más eficientes, más rentables, pero pues de eso hasta a que sea el modelo que todas las empresas deben de adoptar, creo que hay mucho por ver todavía. Y yo sí creo que es como una justificación
Muchos dicen es como una exploración intelectual de Jack Dorsey después de que corrió a 4,000 personas. Y la verdad es que yo leí el paper y la verdad es que está bueno. Yo creo que es bastante trend setting, o sea, como que está poniendo el camino por donde viene, pero pues hay que tomarlo con un with a grain of salt, como dicen. Actualmente, realmente las empresas como Oracle, que acaba de despedir a gente, o Block, pues venían reportando récord histórico de profits. O sea, el revenue de Oracle creció 22% en el último trimestre, el net income 95%, y a pesar de todo este crecimiento, el tema es que todavía tiene un déficit de $20 millones para construir sus data centers. Entonces se habla de que estos despidos le van a liberar como 10,000 millones de flujo de caja. Entonces esto de AI, porque viene y demás, pues sí, pero es más que nada que necesitan más lana para poder invertir en sus proyectos. Yo soy muy creyente de que estas son cosas que tiene razón Jack Dorsey, que va para allá, para ciertas empresas, pero todavía hay mucho por verse en el cómo se aplica en el mundo real para todo el mundo. Sí, sin duda está siendo punta de lanza, ¿no? Está experimentando algo que hoy no existe. Es un modelo que pues, no está siguiendo de alguien más, sino más bien ellos lo están diseñando y empujando. Y si es exitoso, creo que les va a ir muy bien. Si no lo es, lo podrán ir iterando. Creo que es por ahí la premisa. Él lo que Ujú. sí describe muy bien en el paper es las capas o lo que ahora una empresa debería de construir. Y habla de cuatro cosas. La primera son capacidades. Las capacidades bases o primitivas del negocio son como los Legos y estos son pues, su capacidad de tener préstamos, pagos, de emitir Ujú. tarjetas, de hacer el tema de buy now, pay later, nómina. Entonces no son productos finales, no tienen UI, no es nada por el estilo, sino más bien son bloques modulares Ujú. que no son tan fáciles de construir ni mantener y aparte necesitas tener temas como confiabilidad, compliance, performance. Entonces, eso es la primera capa, las de capacidades. La segunda es esta del World Model, ¿no? Es el mapa vivo del mundo donde tienes dos partes, la de la compañía, el Company World Model, y la del cliente, el Customer World Model. Entonces, ahí lo que ellos dicen es que en la del Company World Model, la empresa se entiende a sí misma con operaciones, performance, prioridades, asignación de recursos, bloqueos. Y en la del cliente tienen el mapeo, pues claro, de sus clientes. Ellos tienen por un lado el usuario final, el que usa la app de pagos, pero también los comercios. Y también entienden de esa forma los mercados, ¿no? Entonces, esa es como la memoria operativa o la Ujú. inteligencia contextual de la empresa. La tercera es la capa de inteligencia. Y aquí creo que es de lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Ahí es donde se componen las capacidades de soluciones concretas para un cliente específico. Entonces ahí es donde tú de forma automática, sin que tengas un product manager, estás identificando cuando a un negocio le va a ser necesario un préstamo porque está corto en flujo, ¿no? O cuando un cliente se mudó, un usuario se mudó de un lugar a otro, entonces pues le empieces a generar un producto de ahorros, algo por el estilo, ¿no? Entonces ya la inteligencia en ese caso detecta el momento en el que algo se necesita y arma la solución en automático, ¿no? Es como el motor que convierte las capacidades y el contexto en una acción pues, útil de negocio. Y el último son las interfaces, ya es el hardware y el software. Esto es lo que nosotros usamos día a día, ¿no? Es la app de Square, es la app de Cash App, Ujú. es la interfaz o la app que nosotros usamos. No es donde se crea, ellos dicen el valor principal, antes nosotros lo veíamos así, pero es donde nosotros lo usamos. El valor realmente está en el modelo y está en la inteligencia. La interfaz lo único que hace es entrega lo que ya el sistema entendió y compuso. Y es más que nada un canal, no es el cerebro. Entonces es las capacidades más el world model, más la inteligencia, más las interfaces, ¿no? Entonces, de Sí, o forma sea, simple, los eh, bloques, el mapa del negocio, el motor de decisión y la superficie de entrega. sí, como hemos hablado, los agentes de inteligencia artificial no necesitan interfaces, sino que operan tras bambalinas a través de código y esto es lo que hace muy bien Block, ¿no? Oye, yo no quiero dejar de mencionar el tema de Oracle y la deshumanización de RH. Yo creo que, o sea, de recibir un mail a las 6 a.m. si llevas 20 años trabajando en una empresa, la verdad es que se me hace muy poco humano. Por otro lado, puedes argumentar, pues
pues, ¿cómo haces esto de manera eficiente y despides a 20,000 personas, 30,000 personas hablándole a cada una, ¿no? Pero realmente, pues es un punto a considerar que cuando tú vas a cambiar de trabajo, por ejemplo, te piden avisar con 2 semanas de anticipación al menos, ¿no? Que no dejes el trabajo botado. Pero cuando te corren, sí lo pueden hacer de un día para otro y con la premisa de que, bueno, es que se va a llevar información o es un potencial daño reputacional, lo que vaya a decir, etcétera. Entonces, la verdad es que yo creo que es un punto de debate interesante. Yo creo que no debemos de perder la parte humana de gente que le dedicó tanto tiempo a generar valor para una empresa que sea pues realmente nada más desplazada de un día para otro a través de correo electrónico, ¿no? Claramente es algo que no puedo decir si está bien o mal, pero no es humano. Pero a esa escala, Claro, hijo, ujú. es bien difícil hacerlo de una manera personal, ¿no? Y gradual. Como que normalmente, pues lo que se recomienda es toma el golpe rápido y contundente para todos. Y si te llevas a mucha gente de encuentro, desafortunadamente, Sin esa es emoción. una de las Ujú. desventajas del capitalismo. Creo que como sociedad sí debemos intentar evolucionar este modelo de una forma en la que el humano no quede tan vulnerable y desprotegido. Esperemos que muchas personas Pero tal vez encuentren otra tienes razón, oportunidad en pero otro lugar. totalmente. Y aparte lo están liquidando pues muy bien y con todas las de la ley, y a veces con meses más y demás. Pero yo creo que un mail, o sea, si bien lo Son, puedes hacer de cajón, no tiene que ser un template de un email muy impersonal. O sea, podrías dedicarle un poquito a la gente que realmente le ha dedicado, al menos, no sé, los que llevan más de 10 años, tener un acercamiento diferente, ¿no? Entonces, esa parte lo humanizaría un poco más. Pero bueno, de acuerdo. Esperemos que evolucionemos como sociedad y este tipo de eventos sean más humanos en el futuro. en el radar de la semana, Google publicó hace unos días un artículo de investigación en el que habla cómo las computadoras cuánticas pueden romper la criptografía actual. Y no estamos hablando solamente de Bitcoin, sino de todo el Internet, de tu banco, tu WhatsApp, todo lo que está encriptado funciona por un principio matemático, ¿no? Imagínate un candado cuya combinación es el resultado de multiplicar dos números primos gigantes y con un número de 300 dígitos, pues sí, para encontrar los factores con una computadora tradicional, pues se tardaría más de lo que lleva el universo existiendo. Pero con la computación cuántica, la cual podemos explicar en un episodio más adelante, es una computación que permite hacer calculaciones no solamente binarias, sino exponenciales y usando principios de física cuántica. Y en su artículo de investigación, lo que dicen es que lo que antes creían que les iba a tomar, vamos a decir, este, 500,000 qubits, que es la unidad de medida para estas computadoras, pues que las últimas pruebas que han hecho demuestran que puede ser 20 veces más rápido. Entonces, es un tema que está ahorita hablándose mucho sobre el tema de la encripción, sobre el tema de la encriptación y cómo nos va a afectar. Eh, Snap, creador de Snapchat, subió el 14% en la bolsa después de que un accionista activista, Irenic Capital, propuso eliminar el 20% del headcount usando inteligencia artificial. Seguimos viendo cómo Wall Street premia este tipo de propuestas antes de que incluso se ejecuten. La misma lógica con Oracle, cómo el mercado ya descuenta los layoffs por AI como positivos por default. Y Visa lanzó 6 herramientas de inteligencia artificial para disputa de cargos. Así reemplaza a sistemas manuales que procesaron 103 millones de disputas en 2025. Cuando Visa lo adopta, pues ya no es territorio de early adopter, sino ya es infraestructura, yo creo. Esta semana yo quiero predecir que Anthropic va a tener una evaluación mayor a OpenAI antes de que termine este año de 2026. 100%. La mía muy simple, yo creo que este cese al fuego con Irán, la verdad es que desafortunadamente no creo que vaya a perdurar. Yo creo que después de 2 semanas seguirán las tensiones. Esperemos que no escale demasiado, pero no creo que lleguen a un acuerdo en 2 semanas. En las recomendaciones de la semana, pues yo vuelvo al artículo que les platiqué durante el episodio, que es el del New Yorker sobre Sam Altman. Vamos a dejar el link aquí en las notas del podcast. Y si se quieren enterar de esta novela en Silicon Valley,
sobre todo lo que está sucediendo en las compañías de inteligencia artificial, pues la verdad es que se los recomiendo que los lean y les va a dar también una muy buena perspectiva de, pues de cada una de estas empresas de las que hablamos en el episodio, ¿no? Yo les recomiendo un video en YouTube del Wall Street Journal que se llama Apple Just Showed Us Rare Prototypes. Even Tim Cook hasn't seen them. Y es un video donde por el aniversario número 50 de Apple empiezan a ver algunos documentos y algunos prototipos de productos que hoy usamos o hemos usado en los últimos 20 o 30 años, que Tim Cook los narra un poco detrás de escenas y cómo los iban viendo ellos mientras se lanzaban y los momentos creo que más interesantes y emotivos para él en la historia de Apple. Se los recomiendo, son solo 7 minutos. Este fue un podcast de humanos, inteligencia artificial, capital y poder. Les agradecemos como siempre el haber llegado hasta aquí a escucharnos y como siempre les pedimos que nos apoyen compartiendo y siguiéndonos en nuestras redes, también que se suscriban a nuestro Substack, en donde les vamos a enviar, aparte del episodio, pues un newsletter semanal que trae información bastante relevante, gráficas y que pueden compartir, leer de una manera, consumir el contenido de este episodio y más de una manera diferente. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en una semana.